bendiciones para todos. Quiero invitarte a que hoy podamos compartir juntos este mensaje que habla acerca de las victorias que podemos obtener en medio de nuestras batallas. Así que prepárate, ponete cómodo y presta mucha atención, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora juntos vamos a compartir su palabra. Nos ponemos bajo su mano poderosa y el Espíritu Santo hablará a cada una de nuestras vidas. Compartamos el pasaje del día de hoy que está en Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Dice así la palabra: derrota de los amalecitas. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte, y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Hasta aquí es la palabra del Señor, y esta palabra es tremenda, ¿no? Porque los amalecitas, a los que el pueblo de Israel en este momento tenía que hacer frente, eran, junto con los cananeos, de los pueblos que querían frenar e impedir el avance del pueblo de Israel para que ellos posean la tierra prometida. Los amalecitas, justamente el domingo anterior nuestro pastor compartió una palabra también acerca de cuando los amalecitas se habían levantado y atacado a David. Y los amalecitas eran un pueblo muy antiguo, eran guerreros y estaban acostumbrados a subsistir sacándole las posesiones a los que pasaban por aquella tierra. Ellos no querían que nadie acampe junto a ellos. Defendían ese territorio y entonces atacaban, pero además era un pueblo fiero, era un pueblo muy agresivo. De hecho, aprovechaba la ocasión y tomaba por asalto, es decir, de improviso, a los que pasaban por allí. De hecho, atacó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel nos cuenta la palabra que venía cansado, que venía trabajado, agotado, lo atacó por la retaguardia, es decir, por atrás, ¿no? Lo invadió y tomando a los que estaban más debilitados, más cansados, tal vez a los que iban atrás, a las mujeres, incluso a los niños, porque los amalecitas llevaban cautivas a las mujeres, se apropiaban de las mujeres, y a los niños, a los hijos los llevaban como esclavos y luego les sacaban todas las posesiones, los dejaban desprovistos. Es que así se presenta muchas veces el enemigo para querer hacer sobre nuestras vidas esta obra. Principalmente aparecía en el desierto, ¿no es cierto? Porque allí estaban, y esto quiere decir que muchas veces cuando atravesamos momentos difíciles, periodos de prueba, cuando estamos en un momento en el que alguna situación ha provocado en nosotros un cansancio, ahí es donde va a querer aparecer, levantarse Amalec. El enemigo siempre va a querer avanzar
frenar el avance del pueblo de Dios, o va a querer frenar el avance en nuestras vidas. Pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que no se lo vamos a permitir. Por eso Moisés mismo, cuando vio esto, llamó a Josué y le dijo: prepara hombres porque vamos a enfrentar a Amalek. Es que nosotros no nos vamos a quedar indiferentes frente a las acechanzas ni a las maquinaciones del enemigo, y nos vamos a levantar en el poder de Dios para vencer y hacer que Él retroceda. El enemigo lo que quiere hacer es que vos te quedes frenado, que no avances. De hecho, Amalek significa lamer, porque cuando los amalecitas pasaban lamían, o sea, arrasaban con todo, le quitaban lo que tenía. Y muchas veces el enemigo va a querer, se llevaba a las esposas, se llevaba a los hijos para tenerlos como esclavos y les sacaban lo que habían logrado con su trabajo. Esta es la obra muchas veces que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Quiere traer división y separar al esposo de la esposa, tener al hijo, a los hijos como cautivos. Muchas veces quiere despojarnos de las cosas con las que tanto ganamos trabajando. Sin embargo, Moisés le dijo: prepárate porque vamos a hacer frente a Amalek. Prepárate en esta mañana porque nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que hacer frente a Amalek y desterrarlo de nuestras vidas. Atrás Amalek, fuera de nuestro territorio, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, Josué hizo lo que Moisés le había dicho. Obedeció. Y Moisés, junto con Aarón y con Hur, nos cuenta la palabra que subió a la cima de una colina. Y mientras entonces Josué, con los hombres que había preparado, porque verdaderamente era humanamente prácticamente imposible que los israelitas pudiesen ganarle la batalla a los amalecitas. Los amalecitas guerreaban, eran un pueblo antiguo y los israelitas eran simples esclavos. Fue el primer pueblo al que ellos se tienen que enfrentar, a los amalecitas. Fue la primera vez que tuvieron que ir a la guerra, que luchar. Pero ellos no dependían de sus propias fuerzas humanas, sino que dependían de Dios. Como cada uno de nosotros en nuestras batallas cotidianas, tenemos que depender de nuestro Dios. Luchar con fuerzas humanas lo único que provocará es cansancio y decepción, frustración al no poder lograr aquello por lo que tanto estamos trabajando. Sin embargo, Moisés subió a la cima de una colina junto con Aarón y con Hur, con la vara de Dios en la mano, como nos cuenta la palabra, y levantaba sus brazos. Pero acontecía, imagínense que muchas horas fue la batalla, desde el amanecer hasta el atardecer. Y acontecía que teniendo los brazos levantados, Moisés se le cansaban los brazos. Y cuando bajaba los brazos, acontecía que prevalecía Amalek sobre Israel. Pero cuando Moisés levantaba los brazos, prevalecía Israel y seguía avanzando. Entonces, pasaba esto porque se le cansaban los brazos a Moisés. Entonces Aarón y Hur, que lo estaban acompañando, tomaron una gran piedra, una gran roca, y sentaron allí a Moisés. Y sostenían sus brazos, uno a la derecha y uno a la izquierda, para que se mantengan firmes, y entonces constantemente los brazos levantados. Y entonces de esa manera el pueblo de Israel pudo vencer en la batalla, junto con Josué peleando, guiándolos a ellos. Lo que podemos ver es que en este plano, en lo que nos cuenta la palabra, es que Moisés se cansó. No es un pecado, cansarnos no está mal, nos acontece de acuerdo a lo que estamos haciendo, a veces con situaciones, a veces en lo espiritual, a veces en lo cotidiano, a veces con cuestiones familiares que nos causan trabajo. La realidad es que Moisés se cansaba y quienes estaban con él tomaron una gran roca para que él se siente. Hoy nosotros es a través de Cristo, nuestra roca de salvación, en quien podemos apoyarnos para hallar el oportuno descanso. Dice la palabra de Dios: vengan a mí
los que están cansados y trabajados. Aquellos que están agobiados, vengan a mí, que yo les haré descansar. Es en Jesús en quien hoy nos podemos apoyar para encontrar ese descanso en los momentos en los que la batalla se nos presenta hostil, en los momentos que tenemos que permanecer erguidos delante de Dios. Moisés tenía que permanecer erguido, levantarse delante de Dios, y así el pueblo obtenía la victoria. De esa misma manera nosotros nos tenemos que levantar y permanecer erguidos con nuestra mirada al cielo, levantando los brazos, para que así podamos ganar las batallas, vencer a Amalek y desterrarlo de nuestra casa, de nuestro territorio, de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y saben que también cuando los brazos de Moisés se cansaban, Aarón y Hur, nos cuenta la palabra, uno a la derecha, otro a la izquierda, sostenían sus brazos. Y esto representan, ¿saben? No eran cualquier persona del pueblo, Aarón y Hur, que estaban acompañando a Moisés en la cima de la colina. Era un tiempo crucial. Esta batalla les iba a dejar la experiencia de que en el poder de Dios ellos iban a poder hacer cosas que humanamente eran imposibles para ellos. Les iba a dar la fuerza y el aliento y la fe para que en el momento de querer poseer la tierra, ahora ellos recuerden que Dios era quien le daba las victorias. Y entonces, acompañando a Moisés, Aarón y Hur levantaban sus brazos. Y eran parientes, Aarón sabemos que era hermano de Moisés. Y Hur, dice la tradición judía, que era el marido de María, la hermana de Moisés. Y también se dice que pudo haber tenido otro parentesco. Lo cierto es que había un lazo de sangre entre ellos. Hoy había familia, ¿no? Hoy nuestros lazos son a través de la sangre de Cristo, o a través de su iglesia, de su cuerpo. Por eso nosotros necesitamos estar unidos, estar en cuerpo, ser iglesia. Nosotros, los que hoy estamos escuchando, pertenecemos al ministerio Acércate a Jesús, que tenemos como lema que somos una gran familia de fe. Y si es la primera vez que nos sintonizás, si es la primera vez que vos nos estás escuchando, mira, forma parte de esta familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y forma parte de la familia de Dios, porque es ahí donde nos podemos apoyar los unos a los otros, donde nos podemos sostener, levantar, alentar en el momento cuando vienen el desgano, el cansancio, las dificultades. No te quedes solo, no te quedes sola, sino que unite en el cuerpo, en el mismo espíritu, y prevalezcamos juntos contra toda acechanza del enemigo. Y así fue como Josué entonces, ¿no es cierto? Josué solo no hubiese podido, Moisés solo no hubiese podido, necesitaba de Aarón y de Hur. Y ninguno de ellos, ni tampoco el pueblo, lo hubiese logrado si no hubiese habido un acuerdo espiritual, si no hubiese habido un trabajo en cuerpo, en conjunto, si no hubiesen librado entre todos esta batalla. Por eso es tan importante estar bajo la cobertura del cuerpo de Cristo, no desconectarnos, no salirnos del grupo de discipulado, de la reunión del domingo, de la reunión de oración, porque es ahí donde se vence. Es así como prevalecemos, como levantamos la bandera de Dios cuando nosotros tenemos necesidades. Levantá la bandera de Dios en tu vida y vas a ver cómo el enemigo huye. Era la vara de Dios, en realidad, la que les estaba dando la victoria, no sus propias fuerzas. Ahí estaba, ¿no es cierto?, Moisés y estaba apelando a Dios, estaba levantando sus brazos, es decir, era así como tenía que prevalecer el pueblo de Israel. Muchas veces frente a las circunstancias peleamos, ¿no? Incluso con nuestra esposa, con alguien, con un hermano, con alguien o alguien en nuestro trabajo.
se ha levantado contra nosotros o tenemos dificultades y queremos pelear nosotros mismos. Mira, no pelees, sino más bien orá, levantando tus brazos al cielo, poniendo tu mirada en Dios, y es el Señor el que librará tus batallas. Mis batallas las librará el Señor. No se preocupen por nada, oren por todo, dice la palabra. Y dice Isaías 54:17, este versículo que a mí tanto me gusta, siempre lo atesoro. Y cuando se presenta una dificultad, si hay alguien que habló mal de vos, si vos te sentiste dañado en algunas circunstancias, si sentís que hay alguien que tal vez quiere levantarse como se levantaba Amalek, y eso te trae desánimo, muchas veces te desalienta, mirá, apelá al Señor, porque dice Isaías 54:17, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Y Dios los estaba reivindicando delante de los amalecitas. Era el Señor el que estaba ahí peleando por ellos. Les estaba dando las fuerzas que ellos no tenían. Les estaba supliendo las armas que ellos no tenían, la experiencia que no tenían. Porque los amalecitas sí que tenían experiencias y armas y ejército. Mas el pueblo de Israel no lo tenían, venían de un periodo muy largo, de 400 años de esclavitud. Con lo cual no tenían experiencia en ese terreno. Y muchas veces nosotros decimos, no sé, no puedo. Bueno, ahí el Señor va a suplir. Levántate con fe, con fuerza, en el poder del Señor. Créele a Dios, lo decimos todo el tiempo, pero puede ser una simple frase o puede ser verdaderamente una frase que yo ponga en práctica y que opere en mi vida abriendo puertas. El creerle a Dios me ayuda a levantarme a hacer las cosas. La vara de Dios en alto, entonces era lo que les estaba dando la victoria. Y Josué en el campo de batalla, este hombre que Dios usó. Este hombre, Josué, me gusta mucho porque siempre que lo leo, ¿no? Me refleja ese líder fiel, ese discípulo fiel, al que vos y yo podemos decir, Señor, haceme un discípulo como Josué. Porque mira, Josué fue de los que le creyeron a Dios y a su líder Moisés cuando envió los espías para recorrer la tierra. Fueron 12 y la verdad 2 solos, entre uno de ellos era Josué, el que le creyó a Dios y el que le creyó a su líder Moisés. Luego fue el aprendiz de Moisés y su acompañante y su ayudante. Estaba donde estaba Moisés y le ayudaba y le alcanzaba las cosas y le era fiel. Y era un hombre que sabía aprender, porque luego tuvo la oportunidad de llegar a ocupar el puesto de su líder, pero primero fue un buen discípulo. A veces queremos ser líderes, queremos hablar, queremos hacer cosas, pero antes de ser un líder tenemos que ser discípulos y aprender. Y eso de ser discípulos en nuestra vida es para siempre en la vida de los hijos de Dios, porque somos discípulos de Cristo, es decir, somos unos que siguen al Maestro, porque eso es ser discípulos, seguir a un líder. Nuestro líder espiritual es nuestro Señor Jesucristo, y como cuerpo y como iglesia debemos seguir a un líder para que nos enseñe y podamos aprender en todos los aspectos y en todas las áreas. Luego supo capitalizar ese aprendizaje. Y en el momento en el que se le presentó la oportunidad, no es que por temor dijo, no, yo no voy a ocupar el puesto de Moisés porque ¿qué hizo? Sino que venció a través de las palabras que Dios le infundía aliento, diciendo esforzate y sé valiente, ¿no? Porque no era que tal vez no le produjo nada, tal vez le produjo temor, pero Dios le hablaba, le decía, esforzate y sé valiente, porque ya aprendiste, porque fuiste fiel, porque lo vas a lograr. Y entonces pudo llegar a ser el líder del pueblo para que ellos posean la tierra
y repartirla. También Josué fue el hombre que la palabra de Dios cuenta que dejó un legado, el que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, era uno de esos hombres que sabía aprender, que capitalizaba la experiencia. ¿Te pasó alguna vez escuchar la frase, este no aprende nunca, o no aprende más? No sé si la dijiste de alguien alguna vez o alguien la dijo sobre vos, pero la realidad es que Josué no era del tipo de hombres del que podía decirse no aprende más. Constantemente obedecía a Dios y estaba al lado de su maestro, de su líder espiritual Moisés, aprendiendo todas las cosas. Nosotros tenemos que ver si vamos a ser como esos Josué que aprenden, que capitalizan experiencia creyéndole a Dios, porque esa es una elección de todos los días. Obedecer y ser discípulos en nuestra vida es una elección de todos los días. Y ese es el tipo de hombre que Dios usa para vencer y para las batallas. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que Josué venció. El pueblo de Israel, guiado por Josué, venció. Porque las batallas que se nos presentan en Dios, nosotros las podemos vencer cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando levantamos nuestros brazos, cuando no permitimos, ¿no es cierto?, que el enemigo nos frene el avance. Ahora vos podés decirme: sí, pastora, esa es la historia y está muy bien, pero a mí me está costando porque yo estoy desganado, estoy cansado en este tiempo. Tal vez las angustias, la depresión está frenando mi vida. Bueno, no tenemos que estar distraídos ni dormidos. Dice que Amalek apareció cuando aparecía de improviso por la retaguardia, cuando el pueblo no se daba cuenta y cuando estaban cansados y por los más débiles. Sin embargo, nosotros tenemos que vencer. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, mira, nosotros como pueblo y como hijos de Dios tenemos herramientas. Si estoy frenado, si estoy en un área desganado, tenés que ponerte de acuerdo, tenés que hacer algo, tenés que levantarte, hacer una acción de fe. Comenzá a estudiar una materia del Instituto Bíblico que está por comenzar dentro de muy poquito, después de las vacaciones del receso de invierno. Comenzá a formar, no te desconectes de tu discipulado. Comenzá a hacer un curso, o sea, haz una receta, hacé algo, pero hacé. Después conectate con tu líder y con algún otro hermano y decirle: mira, yo necesito hablar con 2 personas, 2 hermanos en Cristo o alguien de tu familia que conozca al Señor, y decirle: necesito que estés orando por mí, ponete de acuerdo y venzamos juntos a Amalek. Tal vez vos estás ahí con una dificultad matrimonial, una situación familiar, y tal vez ya decís: yo ya no tengo fuerzas para luchar con esto, o la situación económica. Sin embargo, levántate en el nombre de Jesús, llama a alguien, pedí una entrevista pastoral. Hay algo que vos tenés que hacer, porque no es cuando bajamos los brazos que vamos a vencer, sino cuando nos erguimos delante de Dios, levantando nuestros brazos y poniendo como estandarte la bandera de nuestro Dios en nuestra vida. Así que necesitamos levantarnos, necesitamos pedir el consejo, necesitamos estar de acuerdo con un hermano. Ponete de acuerdo, orá, clamá, ponete de acuerdo con esa persona con la que estás, tal vez con tu esposa, con tu esposo, con quien estés teniendo dificultad, o en el área que estás teniendo dificultad. No te dé vergüenza, no sientas temor, compartí la carga. Moisés solo no hubiese podido, Josué tampoco. Necesitaron de Aarón y de Hur para que levanten esos brazos. Y tal vez estás necesitando de alguien del cuerpo de Cristo para que te apoye, para que te levante. Si perdiste el trabajo o estás necesitando uno, empezá a mandar currículum. No importa, decís: ya lo hice, ya hice eso. Comenzá de nuevo, levantate, hacé acciones de fe, créele al Señor, publicá en tu estado, poné: yo pinto, no sé, reparo, y hacé algo y orá al Señor, clamale, ponete de acuerdo con otro, y entonces
pedí oración, pedí que clamen y orá y levantá tu mirada en el Señor. De hecho, ahí mismo donde estás, en este mismo momento, decí, poné, yo me pongo de acuerdo porque necesitamos hacer un acuerdo espiritual. Esta misma tarde, después de esta reunión, podés llamar a tu líder, decir, estate orando por mí, a un hermano. A nosotros como pastores, podés decir, pastor, ore por mí, ya tenés a alguien. Yo voy a orar por aquellos que pongan, que necesitan o quieren. Yo quiero, pastora, que usted ore por mí. El pastor va a orar, los pastores Natalia, Daniel, los líderes que están acompañándonos, que te acompañan a vos cada día, van a empezar a orar. Entonces poné ahí, ahora mismo yo me pongo de acuerdo, decirle, Señor, yo venzo a Amalek, comenzá a declarar, yo venzo, todo comienza declarando, haciendo, creyéndole a Dios, pero realmente ponelo por obra sobre tu vida. Y dice en el versículo 15, para cerrar esta reflexión, Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Es decir, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Que el Señor sea tu bandera. Levantá la bandera de Dios sobre tu vida. ¿Saben? Cuando estaba la vara allí en alto, cuando estaba Moisés en la colina, en la cima, entonces los israelitas seguían avanzando y atacando. Pero cuando se bajaban los brazos retrocedían. Tal vez pensaban, no, estamos perdiendo. Y el enemigo está avanzando y tal vez se retraían. O el mismo obrar de Dios allí fluyendo, trabajando, dándoles fuerzas nuevas mientras Moisés estaba erguido. Es que necesitamos clamar, interceder, tomar la bandera de Dios en nuestra vida, levantarla en alto y que no sea el no puedo, el no aguanto más nuestra bandera, sino Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y me encanta el versículo 16 porque dice, y exclamó, echa mano al estandarte del Señor, levanta la bandera de Dios sobre tu vida. Dice, echa mano al estandarte de Dios. Estandarte significa también bandera. Echa mano, toma la bandera de Dios, clavala sobre tu vida, ponela en alto y que sea la bandera de Dios la que levante tu vida, tu familia, tu casa. Que el Señor sea quien te traiga las fuerzas para vencer y te dé la victoria. Que sea nuestro amado Dios en quien creemos nuestras fuerzas en los momentos de dificultad. Echa mano al estandarte del Señor. Agarrá la bandera y ponela en alto. Levantá la vara. ¿Saben? Curiosamente, no eran las manos de Josué en la guerra las que se cansaban de tanta lucha, sino las manos de Moisés cuando las tenía, los brazos cuando los tenía que tener en alto. ¿Saben por qué? En lo que puede representar esto y podemos ver en lo espiritual, que a veces no nos cansamos tanto del hacer y es más probable que nuestros brazos se caigan en la acción espiritual. Pero la acción espiritual es la que nos trae la victoria en lo natural. Cuando Moisés levantaba, entonces el pueblo ganaba. Si yo oro, clamo, me levanto y me mantengo erguido delante de Dios, es ahí donde venzo en las cosas cotidianas. Entonces necesitamos pedir esa fuerza al Señor. Necesitamos decir, Señor, necesito levantar tu bandera en mi vida. Necesito que seas vos el que prevalezca sobre mí. Ponelo ahí, empezá a declararlo. Yo me pongo de acuerdo. Yo venzo a Amalek en el nombre de Jesús. Yo levanto la bandera de Dios sobre mi vida. Y entonces el Señor traerá libertad, traerá victoria sobre tus enemigos, sobre lo que se quiera levantar, sobre tu familia, sobre aquello que te quiera despojar, sobre aquello que quiera cautivar, traer distancia de tu familia, traer distancia de aquellas cosas que con esfuerzo tal vez ganaste, como era Amalek, que la mía con todo. Mas el Señor
levantando su bandera, nos traerá la victoria para que nosotros sigamos adelante y avancemos. No se quedó en la batalla el pueblo de Israel, no lo pudo frenar Amalek, sino que continuó y fue la primera de muchas para poseer lo que Dios le había entregado. ¿Qué te parece si oramos juntos? Porque en esta mañana esta palabra tiene que inspirar tu espíritu para que te levantes, para que puedas seguir haciendo, para que conquistes, para que luches por lo tuyo, para que si hay algo que se ha levantado como una muralla espiritual de separación con alguien, el Señor lo esté rompiendo, para que si tal vez el desgano, la apatía ha querido ganar espacio, empieces a desterrar y a hacer huir a Amalek, a arrancarlo y a desecharlo de tu vida, porque nuestro Dios es poderoso. Echa mano del estandarte, levanta la bandera de Dios sobre tu vida. Oramos juntos. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Engrandecemos tu nombre, Señor. Y hoy, Padre, nos subimos a la cima de la colina, Señor, a buscar de tu presencia, a erguirnos delante tuyo, a levantar los brazos al cielo, a nuestras manos, Señor, con el símbolo de la vara de Dios como bandera, Señor, sobre nuestras vidas. Echamos mano del estandarte, Señor, para levantarlo sobre nuestras vidas, Señor, para que traigas esas fuerzas que nos faltan, para que, Señor, supla, Señor, donde tenemos necesidades, como le supliste las armas, las fuerzas y la experiencia al pueblo de Israel. Ahora, Padre, llena a donde nos falta, Señor, a donde necesitamos ánimo. Ahora y en el nombre de Jesús yo declaro que todo Amalek que se haya querido levantar, trayendo apatía, desgano, desprendimiento del cuerpo de Cristo, o haya querido frenar el avance espiritual de tu vida, ahora es arrancado en el nombre de Jesús. Es desterrado, retrocede, porque hay poder y hoy echamos mano al estandarte. En el nombre de Jesús clavamos bandera de victoria y declaramos, Señor, que, Señor, vencemos en tu santo y poderoso nombre con las fuerzas que vienen del cielo, irguiéndonos delante de tu presencia y levantando nuestros brazos, Señor. Oh Jesús, te adoramos y te bendecimos, exaltamos tu nombre santo, Señor, y te engrandecemos porque, Señor, recordamos todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.